Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Feedback. Desde ya un placer compartir este espacio con ustedes. Si les parece, comenzamos con los datos del INDEC. Los datos del INDEC que conocimos esta semana, una alta preocupación por los indicadores de indigencia y de pobreza. Decir que un 36,5 representa el porcentaje de pobreza cuando de pronto 20 años atrás la base en toda Latinoamérica era del 25%, es un indicador delicado. Por otro lado tenemos la indigencia, que la indigencia creció. ¿Por qué crece la indigencia? Consecuencia de la inflación. Inflación, que el gobierno sigue una pauta que le propone el Fondo Monetario Internacional. Y cuando digo una pauta que propone el Fondo Monetario Internacional, está referido a reservas por un lado y por otro lado indicadores como lo que sería el déficit, que tenemos las dos vertientes de los economistas, que el déficit genera inflación y otros economistas dicen, los heterodoxos, que el déficit de alguna manera tracciona las expectativas y las expectativas devaluatorias traccionan sobre la inflación. Bueno, en este escenario, ¿saben quién están nadando ahí? En la lucha por la supervivencia, la pequeña y la mediana empresa. En este mismo escenario, el trabajador también está nadando. En este mismo escenario, obviamente con la inflación, aumentan los indicadores de indigencia. Y paradójicamente, como dije antes, no cayó el empleo. Un fuerte debate se está dando adentro de las puertas del gobierno de cómo sacar este país adelante. Y para lo cual nos encontramos con otro contexto. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el gobierno para que sea atractivos las colocaciones en pesos? Subir la tasa de interés. Y a través de la subida de la tasa de interés, ¿qué terminó haciendo? Perjudicando a vos, que tenés que pagar tu tarjeta a fin de mes con tasas de interés altísimas, y perjudicando a la pequeña y mediana empresa con tasa de interés que le dificulta la inversión. Esto sería una breve síntesis, muy condensada para este programa, del complejo escenario económico y las contradicciones que da el mismo escenario económico. Por eso, en el programa del día de hoy le vamos a proponer dos temas. El primero vamos a estar con un referente de la pequeña y mediana empresa, referente a nivel nacional y referente en la provincia de Buenos Aires, para que nos cuente su realidad y la realidad de las pymes, los que están sufriendo, este tema de las tasas de interés, el tema de la inflación, el tema de la restricción a las importaciones. Y en la segunda parte del programa vamos a tener un contacto directo desde Roma con una periodista italiana que nos va a contar el triunfo de Giorgia Meloni. Pero la pregunta es, ¿están creciendo las posiciones extremas de derecha? O de pronto, principalmente con los temas de inmigración, ¿cuáles eran las propuestas que hacía Giorgia Meloni? Bueno, y el triunfo que tuvo la semana pasada. Ahora sí, lo presentamos. Estamos con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME, lo estamos viendo ahí en pantalla, y presidente de la CEGERA, de la Confederación General Económica en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Mauro, por estar acá en el programa. Bueno, escuchaste la apertura, la hice muy rápido.
pero un poco porque el gobierno está con el tema de la sábana corta o la frazada corta. Me tapo por un lado y me destapo por el otro. El último que me imagino que los afecta a ustedes es el tema de las tasas de interés. Gracias por la invitación, Gustavo, y tal cual lo mencionás, hoy la preocupación mayor que tenemos es el acceso al crédito y en consecuencia las tasas altas. Estamos convencidos de que el gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, que tenemos muy buen diálogo con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, es de lograr y seguir sosteniendo el subsidio de tasa, porque eso es un motor de la economía para todo el sector de la pequeña y mediana empresa. Y vuelvo a insistir, en un contexto quizás internacional muy complejo, nacional aún más complejo, pero productivo, optimista. Nosotros venimos, digamos, ampliando la capacidad productiva, los índices de producción industrial. Discúlpame, sí. Yo siempre que cito a un referente de una cámara, vos tenés empresa propia. Sí, tengo empresa propia, empresa textil, sector textil, confección de indumentaria y uniformes escolares. Bien, ustedes lo están viendo acá en pantalla, a Mauro. Le vamos a preguntar en nombre propio, no por cuenta y orden de terceros, cómo lo está viviendo él, y después hablamos de los terceros, de los que integran la confederación. Bueno, contanos un poco, ¿tu actividad cómo está andando? No, la actividad textil viene muy bien, o sea, vinimos con una recuperación de hace más de 3 años, no se ha detenido, hay una ampliación de la capacidad productiva y se ve reflejado claramente en el índice de desempleo que va bajando mes a mes. En el índice de la actividad industrial, porque no solamente el sector textil, el sector metalmecánico, el marroquinero, son todos sectores que han venido recuperando y creciendo en esta etapa. Ahora, no se ve reflejado básicamente claramente en el poder adquisitivo de los trabajadores. Sí, cuando no le alcanza a nadie. Estamos hablando de salarios por convenio que están por debajo de la línea de la pobreza. Y esto es lo grave. Me parece que hoy hay un problema de puja distributiva, de analizar qué ha pasado, porque también sucedió con las importaciones. Tuvimos récord de exportaciones en nuestro país, récord de importaciones, y uno entiende que las importaciones aumentan porque nuestra matriz productiva es dependiente de las importaciones. Cuanto más producimos, más insumos importados necesitamos. Ahora, dentro de este contexto encontramos con empresas que se han sobreestoqueado y empresas que hoy les faltan insumo para producir. Ahora, ¿cuáles son las que se han sobreestoqueado? ¿Cuáles? Las que tenían capital, tenían mucho dinero, las grandes. ¿Cuáles son las que hoy estamos solicitando? Que trabajan con el just in time, con el stock justo a tiempo, ¿no? Faltan insumos para la producción y ¿qué sucede? Hay demoras, los insumos siguen aumentando. Con $1 planchado encontramos que los insumos siguen aumentando mes a mes. ¿Por qué? Entonces, porque hay especulación. Y la especulación es algo que hay que erradicar en el mundo, pero más en la Argentina. ¿Por qué? Porque hay unos que dicen, bueno, a ver, no quiero ir a un ejemplo muy concreto, el de las figuritas. Sí. Existió un mercado negro de las figuritas en el Mundial de Qatar. Una locura. Sí. O sea, esto pasa en Argentina. ¿Y en tu mercado existe también eso? No, creo que no, espero que no, pero lo que yo estoy viendo es que hay mucha demora en la entrega de los materiales y entonces al haber mucha demanda, lo que sucede es que la oferta aumenta. Y ese es el gran problema. Entonces, hoy que estamos convencidos que para combatir la inflación, las pymes necesitamos producir más. Sí. La inflación se combate con más producción, generando más oferta, ampliando la capacidad productiva, pero ¿de quiénes? De la pequeña y mediana empresa. Y las políticas tienen que estar orientadas al sector y las políticas tienen que seguir fomentando esto y tienen que ser políticas de Estado que trasciendan, Gustavo, los gobiernos. No podemos estar esperando a ver qué sucede el año próximo, a ver quiénes van a ser los candidatos y si cambia la política económica. Hay una máquina que estamos invirtiendo, una inversión a 5 años en dólares, a 10 años en dólares, el año que viene pasa a ser un florero. Y el más perjudicado no solamente es el empresario pyme, son los trabajadores. Porque los que se van a quedar sin empleo son los trabajadores. Entonces hay que entender que tenemos que seguir fomentando el desarrollo económico con inclusión social, pero de la producción. No queremos más especulación financiera, no queremos más el festival de bonos y tampoco queremos la bicicleta de que sea mucho más rentable colocar dinero a tasas exorbitantes que ponerlos a trabajar en una máquina. Bien, qué buen comentario como para plantear una discusión, ya te diría hasta casi filosófica. Porque un poco la cultura de nuestro país, cuando yo hacía la carrera de Ciencias Económicas, tenía compañeros que abandonaban la facultad porque trabajaban en las financieras, en los bancos y ganaban fortuna. O sea, la famosa plata dulce y demás. Bueno, conclusión,
No tenemos un comportamiento en nuestro país pendular, que uno puja para lo financiero, después para lo productivo, después para lo financiero, lo productivo, en vez de definir gobierno y oposición una línea a largo plazo. Vamos a hablar de Alfonsín hasta ahora, ¿no? No quiero hablar para atrás porque si no nos retrotraemos a un contexto similar. Pero ¿por qué no pasa eso? Bueno, lo plantea el economista Marcelo Diaman, muchas veces ha escrito libros sobre este tema. Se puede discutir, digamos, diversos planes. Yo creo que el último plan que quizás se hubiera sostenido, hoy estaríamos hablando de otra Argentina, que fue el plan trienal que quiso implementar José Belgerber, empresario, sí, que tomó, digamos, un rol preponderante en la economía argentina, que duró muy poco, lamentablemente, donde lo que se fomentaba básicamente era la inversión en la obra pública, en generar los recursos necesarios logísticos para que esa producción que se hace en el interior del país pueda diversificarse, tener que seguir trabajando en los nodos productivos para que la gente no emigre a las grandes ciudades donde se generan los bolsones de pobreza. Digamos, hay que hacer políticas de Estado, Gustavo, y esto es lo que tenemos que trabajar. Las políticas de Estado se hace discutiendo con todos los sectores. No queremos un Consejo Económico Social que no sea vinculante. Queremos un Consejo Económico Social que defina políticas con los diferentes sectores y que sean vinculantes. Claro. Eso es lo que hay que trabajar. Claro, claro. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo estás viendo? Vamos a Provincia de Buenos Aires. Bien. Definiste las pymes en general, vamos a Provincia de Buenos Aires. Me imagino, siempre los promedios son malos, porque el cuento más repetido es, si el total es 2, uno tiene 0 y otro tiene 2, el promedio que las dos personas tienen 1, y no es así. Bueno. Más allá de los promedios, que hay sectores en la actividad económica que andan bien, sectores que andan mal, contanos qué es lo que pasa en la provincia, ¿no? Bueno, ahí recientemente Marcelo Fernández, presidente de la CEGERA, digamos, me ha confiado esta responsabilidad de ser el referente a nivel provincia de Buenos Aires, con lo que esto implica, la provincia más productiva del país, con una diversificación en su matriz productiva. Y en esto podemos analizar, hay sectores que les ha ido muy bien, sector textil, sector agroalimentario, sector metal mecánico, sector comercial que depende muchas veces de, digamos, la región que atraviesa, si es una región turística, si no es turística, que hay otra discusión que se está planteando ya que va mucho más de fondo, que es básicamente cómo puede ser que una persona, un empleado de comercio que trabaje en la City porteña cobre lo mismo que el empleado de comercio de Quitilip y Chaco. Digamos, son cuestiones que hay que seguir avanzando, me parece que son, por demás decirlo, importantes. Pero hay un avance más que importante en la provincia de Buenos Aires con un desarrollo de políticas industriales que están, digamos, acompañando un proceso de reactivación. Porque la verdad ¿Funcionan los parques industriales? Los parques industriales son estratégicos. ¿Sí? Nosotros entendemos que se deben fomentar aún más en regiones donde la cantidad de habitantes no supere los 100.000 en una población. Se debe generar una automática zona industrial con todos los beneficios que conlleva esto. ¿Por qué? Parque industrial para el público en general. Parque industrial, ¿qué beneficios da? Impositivos principalmente. Beneficios impositivos, beneficios logísticos, pues vos tenés concentrada también la logística, beneficios... O sea, viene un camión y hay en el parque industrial 5 empresas y recoge para las 5 empresas en vez de recoger para una sola. Eso es lo que querés decir. Exactamente. Y hoy más que nunca, digamos que hoy el tema logístico se ha encarecido notablemente a nivel mundial, entonces creemos que es estratégico el parque industrial en ese sentido, en los beneficios impositivos, beneficios fiscales, beneficios a la hora de ampliar digamos, el personal. Hay un montón de beneficios que son concretos y eso debiera ser automático en poblaciones de no mayor de 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Donde se instala una fábrica, se necesita un colegio, se necesita una escuela, se necesita un hospital, se arma una comunidad. Ahora, si no tenemos... de formación técnica también, ¿eh? Que es más que nunca, bueno, porque es algo también, una de las deudas pendientes que tenemos, es la formación continua, porque se ha venido trabajando con el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero, digamos, venimos de un -10, hoy estamos en 0. Hay que seguir profundizando la capacitación y la formación profesional, porque también hay una necesidad de mano de obra calificada que es permanente, y esta política hay que continuarla. Bien, bien. Bueno, y para cerrar estuvo Martín Redrado en la Confederación General Económica, ¿no es cierto? Sí. Bueno, contanos un poco, ¿qué propuesta llevó? ¿Llevó alguna propuesta o solo fue diagnóstico? Porque no. Generalmente la crítica que uno hace desde el periodismo es
hipertrofia de diagnósticos, atrofia de soluciones. A ver, ¿qué propuesta llegó Martín Redrado? Creo que llevó propuestas concretas, llevó, digamos, 4 líneas de trabajo, pero lo que cabe destacar, y esto a mí me importa mucho, Gustavo, mencionarlo, él hizo una mención muy, pero muy especial, de son 4 proyectos para que lo apruebe el Congreso. ¿Qué significa esto? 4 proyectos de ley que tienen que trascender los gobiernos. No son políticas administrativas de un gobierno de turno, claro, sino es un consenso político que esté orientado básicamente a las políticas económicas. Y en esto se planteó el tema de la obra pública, una obra pública que no solamente, digamos, se financie con organismos internacionales, sino que estos organismos internacionales sean los garantes para salir a solicitar. Él plantea, y esto me parece que es importante, esto de hay muchos dólares en el país que están debajo del colchón. Bueno, hay que ponerlo a trabajar, pero trabajar principalmente en la pequeña y mediana empresa. Pero tengo una pregunta, no se habló, no todos los gobiernos, no importa, desde el Mauricio Macri, sí, hasta el gobierno cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se hablaba de lo mismo, pero siempre costó mucho llevarlo a la práctica eso. Pero en un contexto de reactivación económica, sí, donde lo especulativo, sí, no pese más que lo productivo, hay las inversiones solas, esto de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es, si yo puedo hacer negocios, voy a invertir en la producción. Claro. Si yo no puedo hacer negocio en la producción, voy a especular. Y ese es el error. O sea, lo que tenemos que profundizar en políticas productivas que fortalezcan al sector productivo y que sea mucho más rentable invertir en producir que en especular. Muchísimas gracias, Mauro. Gracias. Señores, vamos a un pequeño corte y vamos a los temas internacionales. Hubo elecciones en Italia y desde Italia nos contactamos con una periodista que nos va a comentar su visión de cómo fue el marco electoral allá. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Garantizar te acompaña si sos monotributista o responsable inscripto. Ahora podés financiar tu proyecto o negocio con un crédito online de hasta 1,5 millones de pesos. Con Garantizar Digital podés acceder a tasas, montos y plazos de pago a tu alcance. Ingresá a www.garantizar.com.ar y obtené la garantía que te permite financiarte 100% online y desde cualquier punto del país. Con Garantizar Digital, vos podés. Señores, ustedes saben, lo comentamos en la apertura del programa, hubo elecciones en Italia, ganó una mujer, pero ¿saben qué? Vamos a recurrir a una periodista, Laura Grassi, que desde Roma nos va a comentar un poco cómo fue todo el proceso eleccionario y el triunfo de Giorgia Meloni. Laura, ¿cómo te va? Gustavo Idoyaga te habla. Buonasera Gustavo, a vos y a todo el equipo desde acá. Y bueno, contarles que ha sido una campaña electoral
hecha por la primera vez después de muchos, en un mes y medio. Recordamos una campaña electoral anticipada, inesperada, porque cayó el gobierno Draghi, los últimos, también hay que recordar, los últimos gobiernos desde después de Berlusconi con Monti, luego Conte, luego Draghi fueron gobierno técnico. Entonces, bueno, cayó el último gobierno técnico con Draghi, ganó Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, y la primera vez una mujer, y sobre todo después de Mussolini, decimos de la época después de la guerra, una mujer de la derecha. Bien, y la primera pregunta que te hago, Laura, bueno, estamos viendo que a nivel continental hay un movimiento muy fuerte de la centro-derecha. Y Giorgia Meloni, respecto de los discursos duros que hacía hace un año, hace 6 meses, referido a la inmigración, inclusive se dio a conocer una canción, Sono Cristiana, bueno, que acá la pasaron mucho en la República Argentina. Contanos un poco, ¿se flexibilizó y generó este triunfo? ¿Cómo es el contexto? La verdad generó triunfo porque también desde la oposición Giorgia Meloni ha sido siempre, Gustavo, coherente. ¿Ah, sí? Y la verdad la gente, llegamos en un cansancio general donde mucha gente que ideológicamente, no sé si me escuchan. Sí, te escucho, sí. Que ideológicamente son de izquierda, pero votaron a la derecha. Entonces votaron sobre todo la persona. Mira. Por su herencia. Recordamos una mujer de 45 años, nacida en el 1977, pero como dice vos, también un poquito más flexible sobre algunos temas. Sobre el tema de la inmigración, por ejemplo, ella está muy firme, porque al día de hoy en Italia, como en España, son los dos países más comprometidos sobre la inmigración porque está enfrente al África. Y son inmigraciones que no son controladas, Gustavo. Entonces ella está pidiendo a la Europa, que es uno de sus puntos de la campaña electoral, que sea legalizada, porque si no se incentiva la inmigración ilegal y clandestina. Eso causa tráfico. Laura, te interrumpo, pero a ver, ¿ella está en contra de la inmigración general o en contra de la inmigración masiva, general y clandestina? Ella está contra de la inmigración no controlada clandestina. Okay. Ella dice, al día de hoy no puede entrar más gente en una casa de 10 metros cuadrados, no puede entrar 300 personas. Entonces, dice, no puede Europa alimentar la inmigración y luego la persona se concentra o en España, de frente al África, o en Italia, alimentando esa inmigración clandestina. Dice, tiene que ser controlada. Ella eso lo dijo bien claro. También sobre el tema del aborto, que muchos dicen, mira, no quiere el aborto, es muy extrema. No, ella está bien, no quiere anular el tema del aborto, pero quiere tener un aborto legalizado, sí, pero controlado. Porque ella dice, al día de hoy, muchas chicas menores de edad abortan, porque el aborto aumentó de un 30% por superficialidad, porque dice, bueno, no tengo los medios para poder crecer un hijo, entonces aborto. Ella dice, no, yo quiero darle un medio y si es menor de edad, quiero que tenga una consulta psicológica y que sepa que tenga los medios para crecer un hijo. Entonces luego puede elegir. O sea, un poquito más de control, decimos. Bien, y la pregunta, Giorgia, ¿cómo la ves vos? ¿Es una mujer empática? ¿Es una mujer que tuvo principalmente voto femenino? Ya hiciste la primera aclaración. Gente de izquierda apoyó a ella por su coherencia en el sentido que siempre iba con la misma línea de conducta. Por otro lado, ¿la mujer se vio representada con ella? Sí, la verdad que sí, yo te hablo de mujer. Ante todo ha sido una mujer y es una mujer testadura. Y si no hubiera sido testadura, te digo, no hubiera logrado este resultado. Porque recordamos que en Italia nosotros estamos viniendo con una inflación de un 8.6 y estamos hablando de una inflación anual, que para nosotros es muchísimo, es crisis llena, y nos estás esperando un otoño, un invierno muy difícil, sabiendo que la rusa no cerró el grifo. Entonces Giorgia Meloni está agarrando a Italia en un momento muy difícil, la verdad muy difícil, pero su campaña electoral ha sido siempre coherente, porque sigue los mismos principios que seguían en la oposición. Ella al día de hoy dice, bueno, antes de todo hay que poner un price cap, que significa un techo por la energía y por el gas.
No puede ser que somos dependientes de la Rusia cuando tenemos gasoducto en Italia y podemos hacer algo. Entonces tenemos que independizarnos. Es muy importante, eso lo hacía antes en la oposición y ahora que ganó es una de sus cosas que quiere hacer, obviamente. Contanos un poco, cuando vos decís que Rusia, obviamente sabemos todos que cerró el tema del gasoducto, está afectando fuertemente a Italia. Háblame de Italia, sé de toda la Comunidad Económica Europea, sé de Alemania, lo que lo afecta, pero en Italia, ¿cuánto está afectando el tema del gasoducto? Muchísimo. Te cuento que nosotros en Italia tenemos una medida, el gas y la energía eléctrica caminan, son juntos. O sea, ¿qué pasa? Que si aumenta el precio del gas, en automático aumenta el precio de la energía, de la corriente. Recordamos también que nosotros importamos el gas en forma líquida y luego hay que trabajarlo para volverlo en forma gasosa. Eso hace que implica mucho gasto de energía. A día de hoy en Italia, la boleta a un ciudadano normal, me llega el doble. O sea, si yo pagaba 200 cada 2 meses, ahora me llega a 400 euros al mes. Pero en la empresa, todo lo que es restauraciones, las que son empresas, se cuadriplicó o casi quintuplicó. O sea, hay gente, pizzería, que trabaja con el horno eléctrico y todos, que pagaba 1.000 euros y hoy son 4.800 euros, que es muchísimo. Es muchísimo, Gustavo. Hay empresas que son obligadas casi a cerrar y no llega. Y Giorgia Meloni tiene que agarrar la problemática, no mañana, pero hoy, porque es hoy que nos llega a pagar. Clarísimo, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Realmente hablas el español perfecto. Un placer haber compartido este espacio contigo. Gracias a voi. Un bacio, arrivederci, Gustavo. Alla prossima. Arrivederci. Señores, y cerramos el programa, tengo que hacer los agradecimientos a Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843. Lo tienen ahí abajo, @Sastrería Windsor o www.sastreriawindsor.com.ar. Una sastrería tradicional por la forma de trabajo, pero con un enfoque moderno. Para cada edad, para cada segmento, tienen la ropa que vos necesitas. Y me despido de todos ustedes. Nos vemos la semana que viene acá, en Feedback.